Hablaremos hoy de Napoleón III. Vamos a ubicarnos en Francia, en 1863. Vamos a contar un episodio de patinaje de Napoleón III. ¿Patinaje? Patinaje. Muy bien. Luis Napoleón había restaurado el imperio, su esposa era la hermosa Eugenia de Montijo, que lo celaba constantemente, ya que Napoleón vivía rodeado de amantes. En verdad parece que Napoleón seguía los consejos de un tratado que había leído destinado a los hombres poderosos. Era un tratado viejo, escrito en el siglo XVI, que decía lo siguiente: los soberanos y los hombres públicos que se calientan la sangre y empachan el cerebro con la preocupación de los asuntos de Estado deben recurrir a menudo al amor físico para clarificar el espíritu y hacerlo más limpio ante las intrigas de la corte. El acto amoroso, si se realiza sin excesos, con una mujer ardiente y graciosa, permite expulsar los humores que oscurecen el entendimiento. Napoleón III leía todo el tiempo esto. Eso decía el tratado del siglo XVI. Y Napoleón justificaba sus conductas. En su apuro por sacar estos humores malignos, Luis Napoleón no siempre tomaba las precauciones adecuadas. Una noche, la emperatriz Eugenia entró sin avisar a una sala de artillería y encontró a Napoleón III en compañía de una muchacha dedicada a una ocupación que no tenía nada de militar. A partir de entonces, después de una breve separación, Eugenia permaneció junto a Luis Napoleón, pero malhumorada y vigilante. Napoleón, por otra parte, soñaba con una guerra que lo alejara por un rato de aquella mujer. Un amigo de la corte escribió: el emperador era capaz de prender fuego las 4 esquinas de Europa para escapar de las escenas conyugales. Durante el invierno, Luis Napoleón iba siempre a patinar a los lagos helados del bosque de Boulogne, el Bois de Boulogne. Muy bien, patín sobre hielo, patín que sobre conocemos hielo, hoy con cuchillas, digamos. Ahí en el hielo parece que Luis Napoleón era muy bueno, ejecutaba unas bonitas figuras entre los ciudadanos, se divertía haciendo toda clase de piruetas y a veces daba citas galantes en el hielo, así que se encontraba con algunas de sus amantes. Una de esas citas era Miss Snail, una preciosa dama inglesa que no patinaba muy bien, pero sabía caer, dando al público el más encantador y el más impúdico de los espectáculos. Un día de enero de 1863, Luis Napoleón estaba dando vueltas sobre el hielo cuando apareció una muchacha hermosa con un tapado de armiño. La chica se lanzó sobre el hielo y comenzó a ejecutar una serie de extraordinarias pruebas. El emperador se detuvo intrigado, le preguntó a uno ahí del séquito quién era la dama. Le respondieron que era una americana llamada Lily Moulton. Luis Napoleón empezó a perseguirla. Dice la crónica que la alcanzó sin aliento, porque la mina era un rayo. Y resoplando como una locomotora le dijo: me atreveré a pedir a tan brillante patinadora que quiera guiar a este que se desplaza tan humildemente. Lily, encantada, tomó al emperador de la mano y lo arrastró a una carrera frenética. Poco después, ambos, aún tomados de la mano, ganaron la orilla, se separaron, pero quedaron en volver a verse. Algunos ya empezaron a murmurar, algunos de los que lo vieron, ¿no?, sobre este encuentro. Lily tenía 20 años, era la esposa de un banquero riquísimo que vivía en París. Ella cantaba muy bien, era alumna de Manuel García, hermano de la famosa Malibran, María Malibran, la cantante más célebre del siglo XIX. La emperatriz Eugenia se enteró de este encuentro y adivinó las intenciones de su esposo. Entonces planeó algo. Era un plan débil, pero quizá el único posible. Trató de hacer que Lily Moulton se enamorara de otro niato. Unos días más tarde, Lily fue invitada a las Tullerías, al palacio donde vivía la pareja real. Había una pequeña fiesta, un bailongo, no sé qué. Eugenia no dijo nada cuando la vio. Y el emperador creyó que su esposa se había vuelto
más comprensiva. Poco después el emperador y Lily entraron en conversación, y en el momento en que la vista del emperador parecía presa por el vértigo en el escote impresionante de Miss Moulton, así dice el cronista, ¿no? Sí, no, bueno, hay que creerle. Apareció Eugenia y le pidió a Lily que la acompañara. Lily se despidió del emperador y acompañó a la emperatriz hasta otro salón. Y allí, brillante y espiritual, estaba el duque de Morny, que era el hermanastro de Luis Napoleón, que era mucho más lindo. Luis Napoleón tenía mucha suerte con las minas, pero era feo. En cambio, de Morny estaba de moda y todas las minas lo deseaban y además lo decían. De pronto Lily comenzó a escuchar a su lado comentarios extasiados de las damas que habían sido rechazadas por el duque. Y otras también que habían sido amadas y relataban maravillas del duque. Ay, no sabes el duque, lo que me hizo y qué sé yo. Muchas de estas minas exageraban, accediendo a gentiles pedidos de Eugenia, que le había escrito el libro. Ay, no sabes el duque, el duque, el duque. Miss Moulton se vio seducida inmediatamente. El duque se le acercó, dejó caer su mirada de seductor sobre Lily, luego le dijo que le gustaría mucho escucharla cantar. Parece que le decía eso a todas las minas. Me gustaría mucho hacerla cantar. Hacerla chiflar. Ella cantó y después de la segunda pieza se fueron y se amaron. Entonces Eugenia, tranquila, fue en busca de su marido, el emperador, que estaba desesperado buscando a la mina, pero Lily ya se había ido. De Morny y Lily fueron amantes por un buen tiempo. Luis Napoleón nunca pudo amarla y se enojó tanto, pero tanto, le dio tanta bronca, que fue al lugar donde la había conocido, aquel lago helado del Bois de Boulogne, y lo hizo agujerear para que en aquella temporada nadie pudiera patinar. Qué malo, ¿no? Sí, ya había tenido lo suyo. Y ahí, no había tenido lo suyo. No con ella, no con ella. Luis Napoleón era... Un poco resentido, a mi gusto. Qué raro, porque no era un hombre resentido, como era un tipo acostumbrado a los trámites amorosos, sabía perder, pero en este caso no. En este caso no. Fuimos a la discoteca y le contamos todo esto al discotecario. Bueno. ¿Y qué dijo? ¿Y si usted a quién le dedicó esto? Desde luego a Lily y a los buenos perdedores. Aquellos que cuando pierden no van a agujerear un lago helado. Hay gente que no patina y no deja patinar. Bueno, finalmente tuvimos que leerle 5 veces el libro, los textos, un poco lento el discotecario. Sí, la mina, qué sé yo, se hacía leer la parte del escote. Finalmente resolvimos pasar el tema que se llama Aquel tapado de armenio, que era la vestimenta que tenía Lily Moulton cuando apareció en el lago helado del Bois de Boulogne. ¿Usted no tendría miedo de patinar sobre las aguas de un lago helado? De un lado no, de un lago. Porque ¿de qué espesor es el...? No, bueno, pero escúcheme, tiene que haber. En Rusia hay lagos que pasan camiones por arriba, cuando en invierno. Pero Rusia es un frío. En cambio, por ahí usted va a un lugar, ponele, no sé, a las cataratas del Iguazú. No, bueno. Y yo no le patino ahí en un lago helado. No, porque es una capa de hielo mínima. Claro. Ahí es difícil. Hay que ver si se hiela también ahí. No, para mí no se hiela. Para mí tampoco, es un clima subtropical todo el tiempo. Sí, temperatura mínima 28 grados. Sí. Bien. Escucharemos entonces Aquel tapado del niño. Buscamos muchas versiones, teníamos nada más que una que hicimos nosotros con Federico Mirraji. Así que lo escucharemos y se lo dedicaremos a esta hermosísima patinadora. Adelante, yo mismo.